Te mando un gran abrazo, buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, parecería ser que estamos de nuevo en esta relación bastante compleja entre el gobierno y los empresarios. Consejo Coordinador Empresarial, cúpula de los grandes pues dueños del dinero, dicen algunos que de alguna forma ha tratado de establecer un contacto, un acuerdo con el gobierno de la 4T y que ha sido motivo pues básicamente de grandes desencuentros. Esta idea de tratar de pues construir cierto tipo de puentes, cierto tipo de forma de comunicación con proyectos que simplemente pues no son compatibles unos con otros. Y el tema del outsourcing terminó siendo esta subcontratación un tema en donde simple y sencillamente estamos hablando pues de dos modelos totalmente incompatibles, imposibles de conciliar. Y esto bajo el principio de que mientras para la 4T y el gobierno de la República esto tiene que ver con un sistema de apropiación de los recursos de los trabajadores, o sea, simplemente de un modelo de explotación, de armar una empresa que dicen no les paga lo que les tiene que pagar, no les da beneficios sociales, es una forma, dicen, de esconder la informalidad dentro de una empresa, pues por ello hay que acabarla. También incluso dicen dentro del propio gobierno que pues optó por este tipo de modelos. Por otro lado, el propio Consejo Coordinador Empresarial que se quejaba hace unos días diciendo esto ya es imposible de tolerar, argumenta claramente que el outsourcing es un mecanismo de contratación flexible que ha generado aquí y en el resto del mundo, en los lugares en donde pues, este modelo existe, un mayor nivel de contratación, una posibilidad de generación de empleos, no por restarle derechos a los trabajadores, sino básicamente por poder contratar y descontratar de manera sensible. Hay aquí una gran contradicción a nivel mundial, Luis, que hay que resolver. Cuando tú contratas y tienes niveles rígidos para contratar y descontratar, no poder despedir, lo que haces es, por supuesto, privilegiar los derechos de aquellos a los que contrataste, perdón, pero lo que sucede es que cierras el camino para los nuevos que entran. Es el problema, por ejemplo, que tiene Francia como economía. Se vuelve rígido el mercado laboral y los que tratan de ingresar no lo pueden hacer. Y cuando se opta por el tema del outsourcing, por el sistema del outsourcing, lo que estás haciendo es, pues sí, restando realmente un tema de estabilidad laboral permanente para algunos trabajadores, pero abriendo el camino para una mayor cantidad de oportunidades de ingreso a mercados laborales. Es lo que hicieron aquí en México, se hizo incluso el propio gobierno cuando pues se subcontrataron servicios para muchas empresas o empresas que crearon a su vez otras empresas que de alguna forma brindaban el servicio, que abusaron de eso y al hacerlo simplemente dejaron muchos incluso de pagar impuestos o que pues simplemente a partir de ello también dejaron de pues pagarle a los trabajadores aquello que les correspondía. Es cierto, pero volvemos, Luis, al mismo sistema que teníamos, que hemos tenido durante las últimas semanas o los últimos más bien meses o años de la 4T, que es destruir aquello que les parece que no funciona y en lugar de corregirlo, destrozarlo y a partir de ello construir mecanismos que simplemente no funcionan. Acabar con el outsourcing, acabar con el sistema de subcontratación es acabar con la posibilidad de generar nuevos empleos. Y allí es donde el Consejo Coordinador Empresarial, la clase empresarial dice, pues no podemos ponernos de acuerdo. Y se rompe este esquema. Dentro de CCE, Carlos Salazar, pues finalmente dobla una vez más la mano y establece claramente un mecanismo de negociación, de posposición del propio acuerdo para febrero, diciendo que pues van a los empresarios otra vez a tratar ya de pues llegar a un acuerdo, de estabilizar el empleo, sin entender realmente de lo que esto sucede, de evitar
correr gente en diciembre cuando esto es un fenómeno que de generación de empleos temporales en diciembre, que se limitan muchos de ellos, se despiden y se vuelven a recontratar en enero? Este es un poco el mecanismo que ha venido funcionando en México desde hace mucho tiempo. Empleos que surgen y desaparecen y que, es cierto, tienen que ver con la modalidad de un mercado, pero que no vas a poder por decreto anular. Y cuando finalmente Salazar dice vamos a platicarlo en febrero, le brincan dentro de CCE tanto Canacintra como Coparmex como el Consejo Nacional Agropecuario, y le brinca también pues la propia American Society, este grupo de empresarios norteamericanos que aquí encabeza Larry Rubin, y que les dice esto estaría en contra del mecanismo de inversión en México y de acuerdos establecidos. Esto sí es una ruptura abierta, una ruptura que pues no se había visto en CCE en mucho tiempo, porque la ropa sucia se lavaba en casa, y aquí abiertamente esto habla ya de mecanismos de fragmentación o de rebeldía dentro del CCE, que dicen nosotros a acuerdos de esta naturaleza con el gobierno de decir pues en febrero nos ponemos de acuerdo, denos un chance para ver cómo le hacemos para arreglarnos, ya no estamos en condiciones de eso, Luis. Esto es un problema muy serio por la propia situación del país, por los niveles de desempleo y por lo que puede generar la cancelación del outsourcing como modelo de contratación y descontratación, Luis. Mil gracias, querido Ezra Chabot, te mando un gran abrazo y ahí te estamos siguiendo en @ZChabot. Todo el punto ahí queda y vamos a ver hasta dónde va avanzando, máxime con las modificaciones que se están haciendo y con el riesgo económico pues ya evidente en torno a dos proyectos que, como tú adelantabas hace mucho tiempo, pues simplemente no pueden compaginar entre sí, no pueden entender un diálogo para nada. Ahí está lo que acaba de pasar con Banco de México, ¿no? Por ejemplo. Ese sí es otro tema en donde te vas a meter en un problema grandísimo, en donde en algún momento a Banco de México le pueden decir a nivel internacional tus reservas pues pueden estar congeladas por tener ahí dinero sucio. Y bueno, pues ese es otro tema y otro día lo platicamos. Gracias, querido Ezra, fuerte abrazo, muy buenos días. Gracias, buenos días.